Domina el arte del terreno financiero y hazte rico. El origen del poder en las antiguas tierras de Babilonia, donde el sol dorado iluminaba los muros de arcilla y los mercaderes cruzaban las puertas de Isitar cargados de riquezas, nació un conocimiento reservado solo para aquellos que deseaban dominar su destino. No era magia, era entendimiento. Mientras muchos trabajaban arduamente día tras día, apenas logrando sobrevivir, unos pocos comprendieron una verdad que cambiaría sus vidas para siempre: la riqueza no es cuestión de suerte, sino de leyes. Leyes invisibles, tan reales como el oro que brillaba en los mercados. Leyes que, una vez comprendidas, convertían a un hombre común en un arquitecto de abundancia. En una pequeña casa cerca del río Eufrates, vivía un joven llamado Arkan. Como muchos, trabajaba sin descanso, pero su bolsa siempre estaba vacía. Veía pasar a hombres con túnicas finas, rodeados de sirvientes, y se preguntaba: ¿qué saben ellos que yo no? Un día, cansado de la escasez, decidió buscar respuestas. Fue entonces cuando escuchó hablar de un anciano sabio, un hombre que había acumulado riquezas no solo en oro, sino en conocimiento. Al encontrarlo, Arkan hizo una pregunta que cambiaría su destino: «Maestro, ¿cómo puedo hacerme rico?». El anciano sonrió, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien conoce las leyes del universo, y respondió: «Primero debes entender esto: el dinero no se persigue, se atrae mediante dominio. Pero no el dominio de otros, sino el dominio de uno mismo. Porque antes de controlar el oro, debes controlar tus decisiones. Antes de multiplicar riqueza, debes construirla. Y antes de recibir, debes convertirte en alguien capaz de sostenerla». El anciano continuó: «Muchos desean riqueza, pero viven como pobres en mente. Gastan sin pensar, temen actuar, y nunca aprenden. La riqueza huye de ellos, como el agua entre los dedos». Luego tomó un puñado de arena y la dejó caer lentamente. Así se escapa el dinero de quien no tiene disciplina. Arkan entendió en ese momento que el problema no era el mundo, era su forma de actuar dentro de él. Y así comienza el primer principio del dominio financiero. Principio 1. El control de tu propio oro comienza contigo. Antes de aprender a ganar más, debes aprender a conservar. Antes de invertir, debes aprender a pensar. Antes de crecer, debes dejar de destruir lo que ya tienes. En Babilonia, los sabios enseñaban que cada moneda que llega a tus manos tiene un destino. Y ese destino lo decides tú. Puedes gastarla, puedes perderla, o puedes hacerla trabajar para ti. Pero solo quien domina su mente, puede dominar su riqueza. Arkan, ese día, no recibió oro. Recibió algo mucho más poderoso: una nueva forma de ver el dinero. Y desde ese momento, su destino comenzó a cambiar. El viento cálido de Babilonia soplaba entre las calles mientras Arkan caminaba en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano. Aquella frase no salía de su mente: el dinero no se persigue, se atrae mediante dominio. Pero aún no sabía cómo comenzar. Al día siguiente, regresó donde el sabio. Esta vez no buscaba respuestas vacías, buscaba acción. El anciano lo miró fijamente y dijo: «Si deseas construir riqueza, debes obedecer el primer mandato del oro. Es la ley más simple, y la más ignorada». Arkan se inclinó con respeto. «Escucho, maestro». El anciano levantó una pequeña bolsa de cuero y la agitó suavemente. «De todo lo que ganes, guarda una parte para ti». Arkan frunció el ceño. «¿Eso es todo? Pero maestro, apenas me alcanza para vivir». El sabio sonrió, como si hubiera escuchado esa excusa 1000 veces. «¿Y por eso sigues siendo pobre?». El silencio cayó como una verdad incómoda. Entonces continuó: «No importa cuánto ganes. Si no aprendes a quedarte con una parte, siempre serás esclavo del dinero. Trabajarás para él, en lugar de que él trabaje para ti». Luego dibujó una línea en la arena. «Escucha bien esto, Arkan, porque aquí comienza la diferencia entre los que sueñan y los que construyen. Principio 2. Págate a ti primero. De cada 10 monedas que lleguen a tus manos, al menos un debe quedarse contigo. No para gastarla, no para tocarla, sino para construir tu futuro». Arkan pensó en sus gastos, en sus deudas, en su vida. «Pero, si guardo una moneda, ¿cómo viviré con las otras 9? El anciano respondió con firmeza: «Aprenderás. Porque la verdadera riqueza no comienza cuando ganas más. Comienza cuando aprendes a vivir con menos de lo que ganas». Muchos hombres en Babilonia ganaban grandes sumas. Y seguían siendo pobres. Otros, con ingresos modestos, se volvieron inmensamente ricos. La diferencia no estaba en lo que recibían, sino en lo que conservaban. El anciano tomó 10 monedas y separó una. «Esta moneda es la semilla de tu riqueza». Luego señaló las otras 9. «Estas son tu vida. Si gastas las 10, matas tu futuro. Si guardas una, empiezas a construirlo».
Arkan sintió algo poderoso en su interior. No era emoción, era claridad. Por primera vez entendía que la riqueza no estaba lejos. Estaba en cada decisión diaria. Ese día, hizo un pacto consigo mismo, nunca más gastaría todo lo que ganara. Y aunque al principio fue difícil, algo comenzó a cambiar. Su bolsa, por primera vez, empezó a pesar. Pero el anciano sabía algo que Arkan aún no comprendía: guardar dinero no es suficiente. Porque el oro quieto, es oro muerto. La bolsa de Arkan ya no estaba vacía. Día tras día, había obedecido el mandato del anciano. De cada 10 monedas, guardaba 1. Al principio parecía insignificante, pero con el tiempo, algo cambió. El sonido del metal comenzó a acumularse. El peso en su cintura dejó de ser ligero. Por primera vez, tenía algo. Pero junto con ese logro, apareció una nueva inquietud. Una noche, mirando sus monedas bajo la luz de una lámpara de aceite, se preguntó: ¿es esto todo? Solo guardar, y guardar. Al día siguiente, regresó donde el sabio. Maestro, mi bolsa ya no está vacía. Pero siento que el progreso es lento, ¿cómo puedo crecer más rápido? El anciano lo miró con intensidad, como si hubiese esperado esa pregunta desde el inicio. Ahora estás listo para entender el verdadero poder del oro. Se inclinó hacia él y dijo: el oro debe trabajar, o morirá contigo. Arkan guardó silencio. Entonces el sabio tomó una moneda y la dejó sobre la mesa. Dime, Arkan, si esta moneda pudiera generar otra moneda, y esa otra, ¿qué tendrías con el tiempo? Arkan respondió casi en susurro: riqueza. El anciano sonrió. Exacto. Principio 3. Haz que tu dinero trabaje para ti. El error de la mayoría de los hombres no es no ganar dinero. Es dejarlo dormido. El oro que no se mueve, no crece. El oro que no produce, se debilita. En Babilonia, los hombres más ricos no eran los que trabajaban más. Eran los que hacían que su dinero trabajara por ellos. Invertían en caravanas. Prestaban a comerciantes. Participaban en negocios que multiplicaban su riqueza. Cada moneda se convertía en un trabajador silencioso. Un esclavo fiel, que generaba más monedas. El anciano continuó: cada moneda que guardas es una semilla. Pero si no la plantas, jamás dará fruto. Arkan comenzó a entender. No bastaba con ahorrar. Había que multiplicar. Pero maestro, ¿y si pierdo mi dinero? El sabio asintió lentamente. Esa es la pregunta correcta. Porque no todo crecimiento es sabio. No toda oportunidad es buena. Y no toda inversión genera riqueza. Por eso, el siguiente nivel del dominio financiero no es solo actuar. Es pensar antes de actuar. Pero aún así, el anciano le dio una regla clara: haz que cada moneda que poseas, produzca otra. Y luego, haz que esas nuevas monedas también produzcan más. Eso era el verdadero poder, el crecimiento compuesto. Una fuerza silenciosa, pero imparable. Arkan, ese día, no solo vio sus monedas como ahorro. Las vio como un ejército. Un ejército que, bien dirigido, podría construir una vida que antes parecía imposible. Pero el anciano sabía que aquí es donde muchos fracasan. Porque en el camino de multiplicar el dinero, aparecen engaños, errores y trampas. En la siguiente página descubrirás cómo proteger tu riqueza. Y evitar que todo lo que construyas desaparezca en un instante. Arkan ya no era el mismo. Su mente había cambiado. Su bolsa también. Pero ahora enfrentaba un nuevo peligro, uno que no se veía, pero que destruía a muchos hombres en Babilonia: la pérdida. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, escuchó a un grupo de hombres hablar con entusiasmo. He encontrado una oportunidad única. Decía uno. Un comerciante asegura duplicar el oro en pocos días. Arkan sintió una chispa de emoción. ¿Podría ser ese el camino rápido hacia la riqueza? Esa misma noche, fue donde el anciano. Maestro, creo que encontré una forma de multiplicar mi dinero rápidamente. El sabio lo interrumpió levantando la mano. No continúes. El silencio fue inmediato. El anciano lo miró con firmeza, casi con severidad. Antes de pensar en ganar más, debes aprender a no perder lo que ya tienes. Arkan sintió el peso de esas palabras. Entonces el sabio dijo algo que marcaría su destino. Principio 4. Protege tu oro de la pérdida. Todo hombre puede ganar dinero. Pero solo los sabios logran conservarlo. En Babilonia, muchos hombres habían acumulado riquezas, solo para perderlas en decisiones apresuradas. Por confianza ciega. Por ambición descontrolada. Por ignorancia. El anciano tomó una moneda y la sostuvo frente a Arkan. Cada moneda que posees representa tiempo de tu vida. Esfuerzo. Energía. Decisiones. Luego cerró su puño. Y la entregarías fácilmente a alguien sin conocimiento. Arkan bajó la mirada. Entonces escucha esto con atención: nunca inviertas en algo que no entiendes. Nunca confíes en promesas de riqueza rápida.
Y nunca pongas tu dinero en manos de quienes no han demostrado saber conservar el suyo. El sabio continuó, antes de entregar tu oro, busca consejo de quienes ya han recorrido ese camino. En Babilonia, los hombres sabios no aprendían solo de sus errores. Aprendían de la experiencia de otros. Porque perder dinero no solo duele. También retrasa tu destino. Aharkan recordó la emoción que sintió en el mercado. Y cómo casi lo lleva a actuar sin pensar. En ese momento entendió algo profundo: el enemigo del rico no es la falta de dinero. Es la mala decisión. El anciano se inclinó y dijo con voz baja: el oro es atraído por quien sabe cuidarlo. Y huye de quien lo trata con descuido. Esa noche, Aharkan tomó una decisión poderosa: no volvería a actuar por impulso. No volvería a arriesgar sin entender. Porque ahora sabía que construir riqueza no es solo avanzar. También es defender lo construido. Pero aún faltaba algo. Aharkan estaba guardando. Estaba multiplicando. Y ahora estaba protegiendo. Sin embargo, había una barrera invisible que aún limitaba su crecimiento. Su capacidad de generar más. Las lunas pasaban sobre Babilonia, y Aharkan ya no era un simple trabajador. Ahora era disciplinado. Ahora era consciente. Ahora era peligroso para la pobreza. Su bolsa crecía lentamente, pero de forma constante. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aún estaba limitado. Una mañana, mientras observaba a los grandes mercaderes negociar con autoridad, comprendió una verdad incómoda: ellos no solo sabían guardar o invertir, sabían generar más. Esa misma tarde, fue donde el anciano: maestro, ya sé cómo conservar, multiplicar y proteger mi dinero. Pero aún siento que avanzo lento. ¿Cómo puedo acelerar mi crecimiento? El sabio lo miró con aprobación. Ahora estás listo para cruzar una de las puertas más importantes del dominio financiero. Se levantó lentamente y caminó hacia una ventana desde donde se veía la ciudad vibrante. Observa Babilonia, ¿ves la riqueza? Aharkan asintió. Esa riqueza no pertenece al más fuerte, ni al más afortunado. Hizo una pausa. Pertenece al más valioso. Aharkan frunció el ceño. Valioso. El anciano sonrió. Principio 5. Aumenta tu valor para aumentar tus ingresos. No ganas dinero por necesidad. Ganas dinero por el valor que aportas. Un hombre que sabe más, gana más. Un hombre que hace mejor, recibe más. Un hombre que resuelve problemas, nunca será pobre. En Babilonia, los hombres mejor pagados no eran los que trabajaban más horas. Eran los que dominaban habilidades escasas. El mejor constructor. El mejor comerciante. El mejor estratega. Ellos no competían. Dominaban. El anciano continuó: si haces lo mismo que todos, ganarás lo mismo que todos. Pero si te conviertes en alguien que pocos pueden reemplazar, tu valor se dispara. Aharkan comenzó a entender. Su problema no era solo cuánto guardaba, sino cuánto generaba desde el inicio. Entonces, maestro, ¿qué debo hacer? La respuesta fue clara: aprende, mejora, especialízate, invierte en tu mente como inviertes en tu oro, porque el conocimiento bien aplicado es la inversión más rentable que existe. El anciano lo miró con firmeza: un hombre que mejora cada día es un hombre que nunca deja de crecer. Y luego dijo algo que Aharkan jamás olvidaría: tu ingreso crece en proporción directa a quien te conviertes. Esa noche, Aharkan tomó otra decisión poderosa: no solo trabajaría por dinero, trabajaría en sí mismo. Aprendería de los mejores, observaría a los ricos, mejoraría sus habilidades, porque entendió que el dinero no llega por deseo, llega por mérito. Pero el camino hacia la riqueza aún tenía una última prueba, porque incluso los hombres que saben ganar, ahorrar, invertir y proteger, pueden fallar en algo que destruye todo en silencio. Aharkan avanzaba. Su bolsa crecía. Su mente se expandía. Sus decisiones se volvían más precisas. Pero el anciano sabía algo que Aharkan aún no había enfrentado. Un enemigo silencioso, invisible, que no venía del exterior. Venía desde dentro. Una noche, lo llamó: Aharkan, has aprendido a ganar, a guardar, a multiplicar, a proteger y a crecer. Pero si no dominas esto, perderás todo. Aharkan sintió una tensión en el aire. ¿Qué es, maestro? El anciano lo miró fijamente y dijo: tus deseos sin control. El silencio se hizo pesado. Principio 6. Domina tus impulsos o ellos dominarán tu riqueza. Muchos hombres logran generar riqueza, pero no logran conservarla. La razón: empiezan a ganar más. Y también empiezan a gastar más. Compran para aparentar. Gastan para impresionar. Viven por encima de su crecimiento. Y sin darse cuenta, vuelven al punto de inicio. El anciano caminó lentamente mientras hablaba. En Babilonia, vi hombres pasar de la riqueza a la pobreza, no por falta de inteligencia, sino por falta de control.
Aarcan recordó momentos en los que había querido gastar más solo por sentirse bien. Escucha bien esto, dijo el sabio, no todo lo que puedes pagar, debes comprar. Esa frase golpeó profundo. Porque la verdadera riqueza no se demuestra. Se construye en silencio. El anciano continuó, el hombre pobre busca satisfacción inmediata. El hombre rico construye satisfacción futura. Cada gasto innecesario es una fuga. Cada impulso no controlado, es una grieta en tu riqueza. Luego tomó 2 bolsas, una llena de oro, otra con agujeros invisibles. Ambas reciben dinero, pero solo una lo conserva. Aarcan entendió. No bastaba con generar más. Había que mantener disciplina al crecer. El anciano lo miró con intensidad. Cuando aumentes tus ingresos, no aumentes tu estilo de vida al mismo ritmo. Primero construye riqueza. Luego disfruta de ella. Porque muchos celebran demasiado pronto. Y terminan pagando el precio después. Esa noche, Aarcan tomó otra decisión. No permitiría que sus emociones controlaran su dinero. Aprendería a decir no. Aprendería a esperar. Aprendería a pensar a largo plazo. Porque ahora entendía algo poderoso, la riqueza no se pierde por falta de dinero. Se pierde por falta de control. Babilonia seguía vibrando con comercio, oro y oportunidades. Pero Aarcan ya no caminaba como antes. Ahora observaba. Analizaba. Comprendía. Había cambiado por dentro, y eso comenzaba a reflejarse fuera. Sin embargo, aún tenía una última duda. Maestro, he aprendido a controlar mi dinero, mis decisiones y mis impulsos. Pero veo hombres a los que el dinero parece llegarles sin esfuerzo. ¿Cómo es eso posible? El anciano sonrió, como si esa fuera la última puerta. Porque ellos no persiguen el dinero, hizo una pausa. Se han convertido en un imán para él. Aarcan sintió que algo encajaba. Principio 7. Posiciónate donde fluye la riqueza, el dinero no está en todas partes. Pero si fluye constantemente en ciertos lugares. En Babilonia, la riqueza no se encontraba en calles vacías. Se encontraba en mercados, rutas comerciales, alianzas y oportunidades. El anciano continuó, si quieres riqueza, debes estar donde la riqueza se mueve. Eso significaba rodearte de personas que piensan en grande. Estar en entornos donde se crean oportunidades. Participar en actividades donde el dinero circula. Porque el entorno moldea tu destino. Un hombre rodeado de pobreza termina pensando como pobre. Un hombre rodeado de riqueza comienza a elevar su visión. Aarcan recordó cómo antes pasaba su tiempo con personas que solo se quejaban. Y cómo ahora buscaba aprender de quienes ya habían avanzado. El anciano lo miró con firmeza, no basta con ser bueno, debes ser visible en el lugar correcto. Porque el dinero sigue 3 cosas: valor, confianza y presencia. Si tienes valor pero nadie te ve, no creces. Si estás presente pero no aportas valor, no permaneces. Pero si combinas ambos, te vuelves inevitable. El sabio continuó. Crea relaciones. Aprende a conectar. Aporta valor a otros. En Babilonia, los grandes comerciantes no crecían solos. Crecían en redes, en alianzas, en confianza. Aarcan entendió algo poderoso: la riqueza no es solo individual. Es también relacional. Desde ese día, dejó de aislarse. Comenzó a hablar con comerciantes. A aprender de los sabios. A observar cómo fluía el dinero en la ciudad. Y poco a poco, las oportunidades comenzaron a encontrarlo. No por suerte, sino por posición.